Auspicia este programa Banco Provincia. Qué bueno recibirlos de nuevo aquí, el equipo Bulat en pleno, para discutir temas que creo tienen valor agregado. ¿Qué te parece, Santi? Totalmente, vamos a hablar de precios, justamente, Epa, hablando de justo valor ahora, y hablando justo. de precios. Exactamente, tenemos mucho para hablar, y sobre todo un tema que preocupa todo el tiempo, ¿no? Y un tema del que muchos hablan, y que está en boca de todos, cómo se forman los precios. ¿De dónde vienen? ¿No? Porque muchas veces hablamos de costo, de la ganancia extrema, de si hay formadores de precios, si no los hay. Te traje un pequeño dato para A ver, acompañar el consumo y entender cuánto consumen los argentinos y de qué manera lo hacen. En 1999, aproximadamente el consumo masivo era vía supermercados alrededor de un 48%. Del total del consumo, 48% era vía de supermercados, el consumo masivo. Hoy estamos por debajo del 38% en lo que respecta a supermercados. Es decir, muchas veces hablamos de los formadores de precios de los supermercados, pero la la realidad es que gente todo el consumo consume en otro lugar. consume en otros lugares. Esa es la realidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Chile? Alguien que seguimos muy de cerca, porque tenemos economías muy similares y también, digamos, es uno de nuestros socios. ¿Qué pasa con Chile? Por ejemplo, en 1999 tenían un 38% más o menos de supermercados como consumo masivo y hoy están alrededor de un 60%. Digo, hicieron a la inversa el camino que realizó la Argentina en cuanto al consumo. Pero hoy vamos a hablar de todo. ¿Vos querés saber cómo se forman los precios? El otro día me contaban una pequeña historia y me dicen, el costo no es lo que define el precio. ¿Por qué? Vamos a un ejemplo. Supongamos que vos te dedicás a producir pata de jamón crudo. Por ejemplo. Entonces, bueno, Te lo quería contar, pero no bueno, no sé si tu caso va a ser justamente, justo pero bueno, no, no justo importa. no, justo no. Supongamos que te dedicas a eso, vas a tener un costo por matar al animal, vas a tener un costo por todo el proceso que tiene después, y de repente vas a una sociedad que es vegana y le decís, bueno, esto me costó tanto y yo necesito ganar un poquito más, así que más o menos te lo voy a cobrar 200 pesos. Y te van a decir, no, para mí no vale nada. Ujú. Por más que tenga un costo implicado en el precio, finalmente no vale nada, porque a mí, como sociedad, no me interesa este producto que me brindás. Entonces, ¿qué pasa con los precios? ¿Cuánto hay de exceso y cuánto es esa elasticidad, como llamamos en economía, de cuánto más se le puede cobrar al consumidor o cuánto menos? Vamos a hablar tanto de la parte del cliente, del consumidor y también como aquellos formadores de precios. Vos sabés que en tu introducción creo que viene bárbaro también para presentar al invitado de hoy, porque nos enseñó muchas cosas. Yo le voy a prestar la cámara al señor director, voy a hacer al revés que otros programas. Vamos a presentar, de paso, en el libro, Ariel Baño se llama. Él una vez me enseñaba precisamente lo mismo, hace tiempo atrás. El error nuestro es, del lado de la empresa, poner el precio de acuerdo a mi nivel de costos, como decías vos. Esto me costó 30, le recargo un 20%, por lo tanto esto vale tanto. Y muchas veces el precio está en función de la demanda. ¿Cuán Exacto. importante es para la demanda? ¿Cuánto valor agregado le doy a la demanda? Eso hace que pueda sacar más diferencia en algunos productos y en otros, como explicabas vos, puedo sacar mucho menos diferencia. Del lado del consumidor, ¿hasta qué precio yo estoy dispuesto a pagar por algo que a veces quizás no lo necesito y convalido pagando un precio, números que después nos quejamos, como decíamos en la presentación, por inflación y otros aspectos? Nuestro amigo y colega Willy Cohen tiene una definición muy simple para todo esto y que dice, muchas de las veces de las cosas que nos quejamos, si miramos, en realidad somos nosotros. Y acá voy a utilizar el ejemplo. Resulta, no me hagas pronunciar el nombre porque no me va a salir, me voy a trabar en cámara, así que un investigador noruego, que no sé el nombre o no sé pronunciar su nombre, una vez hizo un experimento no hace mucho tiempo atrás con ratones Ujú. y generó un paraíso para ratones. Entonces puso más o menos 8 ratones en un lugar paradisíaco, un all inclusive. Tenían todo para comer, no tenían que esforzarse, no tenían que hacer absolutamente nada. Es como que ahora vos vas, sol, playa, cancha de tenis, cancha de fútbol, todo lo que te gustaría hacer ahora lo tenés en un lugar y no tenés que pagar Gratis. gratis. Un all inclusive para toda la Me vida. gusta, sí. ¿Te gusta? ¿Qué pasó con estos ratones? Al poco tiempo, los primeros 100 días, fiesta total, empezó la promiscuidad. A las 200 días duplicaron la población. A los 500 días duplicaron esa duplicación de la población. Y empezaron a armarse como grupos, como subgrupos. Un líder que defendía su zona, empezaron discusiones religiosas de por qué estaban ahí.
Algunos, no, estamos acá por esto, estamos acá por otra cosa, se empezaron a pelear, empezaron a defender territorio. Ya no era tan cómodo el lugar porque habían duplicado y cuadriplicado la cantidad de ratones, Claro. valga el ejemplo que estoy usando encubiertamente, y empezaron todas esas fracciones, y empezaron las peleas. Y en las peleas había incluso muertes entre ellos. Entonces ya las hembras no estaban tan cómodos cuando cuidaban a las crías. Y se armó toda la batahola que ustedes se están imaginando ahora. ¿Cómo termina el experimento? A los 1037 días, creo, una cosa así, el experimento terminan por cancelado y solo quedaron vivos 6 o 7 ratones. Después de todo esa del paraíso. Y la pregunta es, ¿el paraíso es realmente el paraíso? Obviamente no vamos a comparar humanos con nosotros, pero yo estoy seguro que todos, mientras que leíamos ese cuento, Humanos con ratones. humanos con ratones en este caso, pero todos cuando estoy tratando de contar este cuento, y seguramente lo pensé yo mismo, era una descripción de una sociedad, así nos comportamos nosotros. ¿Cuánto de los hechos que suceden y nos quejamos también son responsabilidad de nuestra actitud? Si yo hoy compro un producto que sé que vale la mitad porque es robado, o porque sé que vale la mitad porque no paga todos los impuestos, o sé que vale la mitad porque elude, también después no me puedo quejar de la economía informal, etcétera. Con mis actitudes también decido en qué sociedad quiero vivir. Con mis actitudes también decido quiénes van a ser mis socios y mi compañía finalmente en el crecimiento. Creo que es uno de los temas interesantísimos para esta altura de la sociedad y lo vamos a discutir. Otra vez lo menciono, Ariel Baños nos va a ayudar a entender la fijación de precios del lado de la empresa, pero también del lado del consumidor, cuando aceptamos o no un precio que nos imponen. Y hay emprendedor. Exactamente, vamos a estar con Virgilio Gregolini, que él es director ejecutivo de Techo Argentina. La verdad que con estos tiempos y con los últimos datos que fuimos conociendo de la sociedad, de la población, con la cantidad de chicos que se encuentran en situación de pobreza y que esto va a tener efectos obviamente a futuro en la sociedad, vamos a hablar con ellos porque nos van a contar de cómo un emprendimiento que nació hace no tantos años realmente creció enormemente y hoy la verdad que es un pilar fundamental en la sociedad y es un pilar fundamental para el Estado. Entonces, brillante, Claro. brillante lo que han hecho. Creo que todos lo conocen, creo que no hay demasiado más que presentar, pero simplemente quédense porque hay mucho para escuchar. Queda casi el hilo del programa, porque finalmente también depende. Tenemos actitudes como la que acabas de contar, del emprendedor que vas a tener, cómo haciendo las cosas bien ayudas a un montón de gente, y también tenemos las actitudes en la misma época, cómo haciendo las cosas mal, usando el techo también, sacrificamos bastantes realidades de bastantes familias. Santi, a trabajar, a ver si cumplimos lo prometido. Vamos a eso. Como siempre le dejamos las redes para que puedan comunicarse con nosotros. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter como Equipo ULAT. Pueden volver a ver todos nuestros programas y este también nos encuentran como El Inversor Oficial en nuestro canal de YouTube. Pueden también escribirnos en nuestro mail donde estaremos contestando todas las consultas que tengan en la radio o también por el mail equipo.ulat@gmail.com. Y también pueden leernos en nuestro newsletter www.elpuntodeequilibrio.com. Claudio, empezamos. Gracias, Santi. Ariel, qué placer tenerte. ¿Qué tal, Claudio? Un gusto estar con ustedes. Yo ya te conozco, he aprendido de ti, pero déjame presentarte en un video para que también los televidentes sepan con quién vamos a hablar. Bueno, gracias. Se graduó con honores en la Universidad Nacional de Rosario. En 2005 fundó fijaciondeprecios.com, la primera organización en el mundo hispano especializada en gestión de precios para empresas. Para hablar sobre cómo tomar mejores decisiones para cuidar el bolsillo ante la suba de precios y otros temas, hoy nos visita en El Inversor el economista Ariel Baños. Ariel, gracias de nuevo. Primera pregunta libre, casi a modo editorial. Nos escuchabas a Santi y a mí al principio. Contanos tu visión, tu punto de vista. ¿Qué le puedes agregar al televidente a nuestras historias? No, es valioso lo que ustedes dijeron. Es realidad que los precios han cambiado mucho en los últimos tiempos. Esa visión de que para calcular un precio tenía que saber mis costos y a partir de pararme de ese costo y agregar un margen de rentabilidad, eso va quedando cada vez más en el pasado.
Y es, de algún modo, las empresas se están pasando del otro lado del mostrador. Entender qué valor tiene lo que vendemos para cada cliente. Y ahí hay algo interesantísimo, que es que los precios se tienden a personalizar. Porque lo que nosotros vendemos no es igual de valioso para todos los clientes. Para algunos clientes, mi producto es Messi, es lo mejor, es indiscutible. Y para otro cliente, mi producto es un jugador de segunda división. ¿Sí? Y el producto me costó lo mismo. Sin embargo, ese valor es diferente. Entonces, las empresas hoy en día están tratando de llegar a cada cliente con el precio óptimo. ¿Sí? Y un modelo muy interesante, que ya viene hace varios años, pero que se está volcando a otros sectores, son las aerolíneas. Donde, por ejemplo, cada pasajero del avión puede pagar un precio distinto en función de en qué momento compró, en función de los asientos que había sin vender en ese momento, en función del día de la semana que viaja, si compra la ida y el regreso juntos. Es decir, todo eso le da una flexibilidad al precio que años atrás era inimaginada. Una vez un economista que se llama Sala Martín jugaba con este ejemplo que era muy divertido, que vos decías en el avión. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por una silla o un asiento de avión si te toca de compañero una persona de mi tamaño al lado que sabes que no vas a dormir, o te toca a alguien como Santi al lado que vos pagás? No, me gustaría tener a Santi al lado, pago por eso. Bueno, que si podés tomar esa decisión en ese momento, cambiarían todos los precios de nuevo. es buenísimo, te digo, hay una aerolínea en Asia que lanzó una promoción que se llama Kids Free. Hay gente que le molesta que haya niños cerca cuando viaja en avión. Entonces ellos te garantizaban un espacio, no necesariamente en primera clase, en cualquier clase, pero no ibas a tener niños sentados cerca. Y a cambio de eso cobraban un plus. ¿Sí? Entonces fíjense que hasta ese tipo de cuestiones hacen a que el precio pueda ser diferente. Hay gente que valora ese tipo de atributos. Te repregunto ahí porque entiendo esa iniciativa privada de tratar de generar valor agregado incluso con los precios, en contarte que no estás comprando algo, sino, como decía el de Starbucks, una experiencia. Pero tenés los estados también que intervienen y quieren, por una necesidad, por el bien común, etcétera, en muchos casos regular o controlar. Y ahí hay una contradicción, porque a veces si no regulas nada y no controlas nada, cometés injusticias porque hay concentración, etcétera. En algunos supermercados lo ves, pero si controlás demasiado, no hay incentivo para hacer algo diferente. Bueno, tenemos ejemplos en la Argentina con lo que ha sucedido con algunos programas de precios, como Precios Cuidados, donde el objetivo es bueno, o sea, está bien que el Estado se preocupe porque la gente no pague sobreprecios, porque los precios sean justos. Ahora a veces se equivocan las herramientas. Yo estoy de acuerdo con que hay que generar condiciones de competencia, con que tiene que haber opciones, no puede haber un proveedor monopólico. Ahora, cuando yo trato de definir el precio, ¿sí?, muchas veces termino anulando los incentivos para ofrecer mejores productos, para innovar, y a veces hasta están tan, de algún modo, restringidos los incentivos que hasta se producen faltantes de productos. En Precios Cuidados, no últimamente, pero años atrás, uno veía que estaban los productos con el precio en la góndola y el producto no estaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque y los otros productos, las otras presentaciones sí estaban, o sea, había disponibilidad. Entonces, cuando yo artificialmente quiero bajar los precios, ¿sí?, en el corto plazo puede funcionar, pero en el largo plazo termino matando los incentivos para proveer un producto de calidad, para innovar, ¿sí?, y en definitiva termina siendo perjudicial para la persona que yo quiero beneficiar. ¿Sí? O sea, acciones que por ahí a primera vista parecen como socialmente favorables, en el largo plazo terminan impactando negativamente. Y si queremos un ejemplo en la región, tenemos el caso de Venezuela, donde la escasez es increíble, ¿sí? Hay precios muy bajos, pero no se consigue nada de ese precio. Claro, creo que había una frase buenísima no me acuerdo quién tampoco ahora, pero que decía: Shakespeare, yo lo puedo obligar a vender todas sus obras. Lo que no lo puedo obligar es a que produzca nuevas. Con lo cual, todo este control de precios excesivos lo que va a hacer es que saque stock, no tenga más stock, y después ya no es un tema de precios, es un tema de abastecimiento, bueno, que es lo que vivimos en algunos países. Totalmente. Y la Argentina en algunos aspectos. O a veces hay pequeños amagues o digamos que hacen las empresas, dicen, bueno, perfecto, te doy este producto a precios cuidados, pero lanzo una versión muy parecida, ¿sí?, le agrego vitamina X, claro, algo que nadie puede comprobar, ¿sí?, y ese producto está así disponible y a un precio mucho más alto. El producto cuidado no está en stock y el producto libre aparece porque tiene incentivo para vender ese producto y no el otro. Pero ¿cómo funciona Precios Cuidados, digamos? O sea, ¿no es un arreglo del Estado con la empresa en sí? Sí, pero es un arreglo muy restringido. Hoy en día la canasta de productos bajo Precios Cuidados es muy pequeña. Y de hecho no es que no se modifican esos precios. Cada cierta cantidad de meses hay ajustes. Sí, o sea, es un programa, por decirlo de alguna manera, pero de control de precios muy light. En el sentido
¿no te quedarías con ese margen? ¿No te lo cubre el gobierno, lo que está descontando de No, del precio? no. El gobierno en el programa de precios cuidados de algún modo obliga a la empresa a tener un margen más bajo en ese tipo de productos. Ah, es una obligación. No es que subsidia al gobierno. Ah, no, perfecto, no, perfecto. para nada. Cuando estudias la cadena de valor, que todo el mundo lo quiere hacer para tratar de buscar un precio justo, si es que sale, generalmente la enseñanza es, si yo produzco una pera en Neuquén o en Chipoleti, quizás la pago 1 y llega a un supermercado en Italia a 4 euros. Cuando ves la división de la renta, te vas dando cuenta cuánto se queda el Estado por impuestos, cuánto se queda el camión por el flete, cuánto se queda el combustible por el camión del flete, cuánto se queda la mano de obra. Y te das cuenta ahí esa distribución que deja poca renta al que realmente produce y mucha renta principalmente al Estado, que en el fondo cobra impuestos por todos lados. ¿Cómo hago para, en tu caso, que investigás precios y tratás de motivar en la fijación de precios, saltear esta cadena de intermediarios que tiene el sistema argentino? Claro, lo que pasa, Claudio, estoy de acuerdo contigo en el tema de los impuestos, el Estado se lleva una buena tajada de todo esto, pero ha cambiado mucho la economía. Antes el agregado de valor estaba en la producción, el que producía, la manufactura, y por ahí tenemos mucha tendencia a pensar que el valor se agrega ahí. Y hoy en día las empresas más exitosas del mundo no producen nada, no tienen activos, sino que básicamente intermedian de manera inteligente entre compradores y productores. Tenemos ejemplos como Amazon, como Mercado Libre, empresas de altísima capitalización que no producen absolutamente nada. O sea, el paradigma cambió mucho. Hoy en día el agregado de valor está muchas veces focalizado más que en la producción en sí, en inteligentemente llegar de productores a clientes, con plataformas adecuadas, en el momento indicado, ¿sí? En las condiciones, ofrecer medios de pago, y todo eso es un agregado de valor. Pero déjame repreguntarte ahí, es pregunta, no tengo opinión formada, es tratar de debatir esto. Suponete que yo soy la empresa productora X y hago el esfuerzo y produzco esto a 10, hago el stock a 10 y lo vendo a 15. Y el Estado me paga impuestos a las ganancias, me cobra impuestos a las ganancias por el 35% de lo que cobro, de lo que gano. Pero es mi riesgo. Y después aparecen un montón de intermediarios que en el fondo, lo que vos mencionás, entre otras cosas, como dan un servicio, ellos no tienen la mercadería ni nada, pagan solo el impuesto del servicio. ¿Cuánto es un valor agregado? ¿Cuánto ganan plata? Porque finalmente tributan de manera distinta y toda la carga impositiva cae sobre el que tiene la mercadería, el que tiene el stock, alguien que tiene un ahorro. Y diga, bueno, no sé, yo compré esto a 10, hoy vale... porque por valuación fiscal nada más vale 15, yo no gané más plata, es que hubo inflación y sobre eso pago impuestos a las ganancias, que en realidad yo creo que desarbitra un montón los mercados el tema de cómo tributan impuestos cada uno. La carga tributaria es inequitativa. Seguramente para esta nueva economía habría que repensar mucho de ese tipo de cuestiones para realmente dar los incentivos adecuados. Pero lo que yo digo es, no hay que menospreciar el rol de intermediación, porque a veces si no sería decir, bueno, vamos a Río Negro a comprar las peras y nadie se toma el trabajo de ir a Río Negro. O sea, el agregado de valor del transporte, de estar en el lugar adecuado, de la refrigeración, el hecho de agregarle marca muchas veces, que es algo que uno dice, uy, pero es publicidad, es gasto de marketing. Bueno, pero todo eso le da confianza a los clientes, le comunica un mensaje y hay gente dispuesta a pagar por un producto que tenga una marca, porque esté bien comunicado, esté bien presentado y eso le da tranquilidad. Y me parece que es razonable. En esta nueva economía, ese tipo de atributos representan valor y hay gente que los paga. Ariel, hoy, es una pregunta bastante amplia porque tenemos muchas cadenas de valor, digamos, pero ¿cómo podríamos hoy desagregar un precio en la actualidad económica? Y también preguntarte si somos considerados un país caro y en qué se justifica. Somos un país caro, lo que mencionaba Claudio es muy cierto, tributariamente tenemos una de las cargas tributarias más altas del mundo y eso incide. Hay otro tema también que es un factor importante, que es el tipo de cambio, ¿sí? El tipo de cambio en los últimos tiempos no ha acompañado a la inflación y eso hace que nos encarezcamos en dólares y por eso vemos tanta gente viajando a Chile, a Miami y a otros países, porque realmente las diferencias de precio en los bienes de consumo son sustanciales. Claro. ¿Sí? Y ese tipo de cuestiones que a veces se busca culpables, es decir, no, los grupos concentrados o las empresas, en realidad hay que buscarlo en factores que son mucho más profundos, o sea, condiciones macroeconómicas, digamos, el aspecto tributario las empresas no lo pueden modificar, el tipo de cambio las empresas no lo pueden modificar, entonces los precios de las empresas locales son simplemente una reacción a ese tipo de Sí, condiciones. el costo de capital, el costo de inmovilizar capital, acá vale un montón comparado a lo que se financia un chileno o se financia un americano, ¿no? Exactamente, pero por ahí pensar que el malo de la película son las empresas porque aumentan los precios y es como no enfocar la verdadera raíz de todo ese tipo de problemas que va más a las condiciones generales que les toca vivir a estas empresas.
Yo te vendía en la presentación o motivando algo que me habías explicado hace tiempo, que me había gustado muchísimo, que es el error, vos lo vas a explicar mejor que yo, que cometen muchos a la hora de fijar el precio pensando solo en su estructura de costos y no en el valor agregado que le generan al cliente, en este caso al que compra. Exactamente, o sea, la idea es que las empresas piensen un poco mejor cómo su producto o su servicio le brinda una solución al cliente, ¿sí? Y lo que yo siempre digo es que eso tiene muy poco que ver con los costos. A veces hay cosas que nos costaron poco producirla o generarla y para el cliente tienen un gran valor. Y a veces pasa la inversa, hay cosas que son intensivas en mano de obra, que requieren mucho capital y para el cliente representa poco valor. Entonces, fijarme en el costo solamente para definir el precio significa estar desalineado de ese valor que representa para el cliente. Y en realidad cada vez más vemos que las empresas se ponen de ese otro lado y tratan de indagar ese valor. A punto tal de que en muchos productos, aún antes de diseñar el producto, aún antes de empezar a fabricarlo, ya está definido el precio. Y eso en realidad es el momento correcto de empezar. Yo, antes de empezar un proyecto para vender lo que sea, debería entender qué tipo de producto, qué tipo de servicio busca el cliente, cuánto está dispuesto a pagar y recién después pensar qué tipo de maquinaria voy a utilizar, qué equipamiento voy a comprar, qué empleados voy a contratar, qué tipo de local tengo que tener. Es decir, que todo debería estar subordinado a ese precio. El precio de algún modo me define los costos. Por ahí un profesor de costo de la facultad me tiraría un libro en la cabeza de escuchar eso porque es ir en contra de la visión tradicional, pero el precio define el costo. O sea, el precio me condiciona en qué costo puedo incurrir para ser rentable en aquello que voy a vender. Porque eso es un dato cierto que tengo de mercado. Hasta acá están dispuestos a pagar, o esto es lo que sirve. Yo estoy dispuesto puedo hacerlo más barato y si no, no es negocio. Exactamente. Aparte me ayuda a reducir muchos riesgos. ¿Cuántas veces me pasa encontrarme con muchos emprendedores que con mucha ilusión, con mucho empeño, invierten en comprar maquinaria, en un local nuevo y establecen un negocio, contratan personal y a último momento, a las apuradas, se define el precio de venta. Y ese precio de venta muchas veces no está alineado con lo que el cliente está dispuesto a pagar. Pero ¿qué pasa? Ya está la presión de tengo todo invertido, ahora hay que salir a venderlo. Entonces ahí empiezan los descuentos, las promociones y termino borrando con el codo lo que escribí con la mano. O sea, lo que también a veces es una señal de desconfianza. Cuando yo me abuso de promociones o de descuentos, termino de algún modo dándole el mensaje que no tengo confianza en ese precio. Y ahí termino, bueno, con problemas serios de rentabilidad, con problemas de posicionamiento. Por eso siempre lo recomendable es comenzar a pensar en el precio aún antes de tener desarrollado el producto. Y eso se hace con un estudio de mercado, digo, alguien que por ejemplo nos está viendo y quiere empezar a lanzarse con su proyecto. Un estudio de mercado y a veces se puede hacer con cosas muy simples como hablar con el cliente, entender cuáles son sus problemas, ¿sí? Cómo lo soluciona hoy en día, cómo lo podríamos solucionar mejor nosotros, cómo lo ayudamos a reducir más costos, cómo lo ayudamos a reducir riesgos y eso hasta se podría, en algunos casos se puede valorizar. Decir, bueno, perfecto, yo te ayudo a reducir tal magnitud de riesgo, quizás te pueda cobrar una parte del riesgo que te ayuda a reducir o del costo que te ayuda a reducir, y es una señal muy clara para definir el precio. Me acuerdo, te escuchaban algo y quiero volver un segundo a algo. Cuando era joven, allá hace mucho tiempo, me acuerdo que iba a un empleo y decía, me tomaban del otro lado y le decía a mi jefe, bueno, me voy porque en tal lado me pagan más. Y el jefe te decía, bueno, no, quédate que te pago lo mismo. Y tu sensación era, entonces me estuviste engañando durante mucho tiempo. No era motivante, era humillante que te diga, entonces fui un tonto durante tanto tiempo. Entonces, ahora, con lo que vos decías, cuando veo supermercados y demás que te dicen fin de semana 80% de descuento, compre un producto, lleve dos, etcétera, ¿me estás mintiendo en el precio de todos los días? Bueno, es una buena pregunta. En general, eso son estrategias de segmentación, ¿sí? Por lo general, no sé, ese 80% de descuento no lo hacen en todos los productos, lo hacen en algunos productos o categorías seleccionadas. O sea, de modo tal que lo que yo compro con descuento no es todo el carrito de compra, sino que es una parte. O sea, el descuento total se termina diluyendo, ¿sí? Y también, para establecer descuentos, siempre es recomendable poner condiciones. Es decir, no descuentos para todos los días, sino un determinado día, a quien compre con una determinada tarjeta. De esa manera, al establecer esos obstáculos, me aseguro que quien va No, y además, quien va está interesado en el descuento. No es que por casualidad fue ese día a comprar y se encontró con el descuento. O sea, la lógica para aplicar descuentos inteligentes es que el descuento llegue a quien realmente lo necesita. Claro. No a la persona que casualmente pasó o justo pagó esa tarjeta, uy, ese día tenía el descuento. No, que sea algo voluntario, que la persona fue a comprar, cambió su agenda, sacó el auto para ir ese día y a comprar con ese descuento. Y de otro modo no lo hubiera tenido como cliente. Entonces, ahí sí es un descuento inteligente. Si no, bueno, es peligroso abusar de los descuentos, además por el impacto que tiene la rentabilidad y por esta imagen que vos decías, de decir, bueno, si yo doy descuento a todo el mundo todos los días, entonces mi precio original
es meramente simbólico. Yo me acuerdo y hago referencia a mi viejo con esto, que solamente iba al supermercado los días que había descuento. O sea, compraba únicamente cuando había descuento, obviamente. Un capo, la tenía atrás, ¿no? Pero digo, esta tendencia del consumidor, ¿está yendo más hacia eso? Digamos, ya dejando de ver la necesidad puntual y decir, bueno, esperamos a los días que hay descuento. Bueno, es buena la pregunta. Hay gente que lo hace, pero para poder aprovechar los descuentos, tengo que tener una flexibilidad y una disponibilidad que no todo el mundo tiene, ¿sí? Porque tengo que cambiar la agenda, ir ese día en particular, a lo mejor tengo que sacar el auto, ¿sí? Generalmente los días de descuento no son los días donde habitualmente va la mayoría de la gente, ¿sí? Porque la idea es que sirva como filtro, me lo van a hacer por ahí un lunes, un martes, un miércoles, y no un sábado o un domingo, donde a lo mejor ya la afluencia de público hace que yo no necesite dar descuento para traerlos. Entonces yo siempre digo que ahorrar tiene un costo. El costo es a veces resignar comodidad, resignar tiempo libre, cambiar la agenda, sacar el auto. Yo tengo opciones. Ahora, hay gente que dice, no, yo prefiero quedarme en mi casa mirando una película ese día o haciendo deporte u otra cosa y voy a comprar cuando lo necesite o cuando yo quiera. Ahí tenés la explicación por qué tu viejo daba las charlas sábados y domingo y los lunes no lo tomaba para el mercado. Ahí está. Y él. Hablando y citando economistas, viste que con esto de la cuestión de precios, también muchos se quejan de las competencias desleales, ¿no? Entonces, siempre te agarran y te dicen, bueno, el supermercado mató al almacenero de barrio. Entonces vos le preguntás a la gente, ¿y vos dónde haces las compras? No, en el supermercado. Entonces, ¿quién está matando al almacenero de barrio? ¿Vos o...? Pero Juan Carlos de Pablo siempre dice que el que termina matando al almacenero de barrio es el auto. Porque como la gente ahora ir a un lugar al otro y la movilidad, antes no tenías tanta movilidad y comprabas en la zona, porque te salía más caro irte. Entonces que el cambio de la tecnología, internet, tener acceso, antes era el auto, ahora el acceso a distancia, permite que pueda comparar un montón de precios y si me sale más barata la movilidad que la diferencia de precios, me tomo el esfuerzo de viajar. Y me parece que también hay que considerarlo, ¿no? Que el mundo se acercó un montón. Totalmente, pero digamos, más allá de eso, el almacén de barrio o los negocios de proximidad van a seguir existiendo. Hay gente que, a pesar de que exista el auto, a pesar de que existan grandes promociones en supermercados, valora más el hecho de resolver rápidamente el problema o un día de frío de invierno no salir y decir, bueno, voy a este almacén o al supermercado chino, está cerca y resuelvo todo más rápido. Sé que estoy pagando más caro, pero para mí es más importante la comodidad o la cercanía que el ahorro. Sí, en el mercado hay conductas muy variadas. Yo creo que hay espacio para todos dentro del mercado. Las propuestas son diferentes. Y si nos paramos ahora del lado del consumidor, ¿sí? Del lado de la empresa, bueno, tratar de fomentar, etcétera. Del lado del consumidor, danos tips o algo que uno tiene que estar presente a la hora de fijar o convalidar un precio con su pago. Lo primero que yo haría al momento de consumir es entraría a internet, pondría el nombre del artículo que quiero comprar y compararía precios. Hoy en día tengo una herramienta que antes no existía. Hoy pongo cualquier producto en internet y tengo buscadores específicos del producto, tengo buscadores de seguros, de viajes, de hoteles, de productos de consumo masivo y tengo una información increíble. Si yo la sé utilizar bien esa información, me permite realmente ahorrar mucho dinero. Por supuesto, tengo que ser ordenado, tengo que planificar. ¿Sí? Si yo me tomo ese trabajo, realmente hay muchas oportunidades. Hay descuentos solos por algunos canales, por ejemplo, en internet aparecen descuentos muy interesantes. Tengo que estar dispuesto, por supuesto, a comprar vía internet, a poner la tarjeta, a esperar a que me llegue o a ir a retirarlo al local, pero el consumidor tiene información valiosísima que años atrás no existía. ¿Sí? Sí, cómo vencer también la estrategia del otro. Porque yo, por ejemplo, te enseñan que la estrategia del supermercado es ponerte lo que necesitas al fondo para que vos pases con el carrito por un montón de cosas que compras por tentación, Claro, no porque las necesitas, porque lo que vas a comprar, leche, pan, etcétera, van a estar siempre en el fondo. Y adelante todo lo que te pueden llegar a tentar con la exposición. Yo como consumidor sé eso. Ahora, entiendo la estrategia del que me quiere vender. ¿Cómo evito yo esas estrategias? ¿Cómo conozco esas estrategias para poder evitar y decir, bueno, no quiero caer en esa trampa? Bueno, por eso, ¿Cómo entro por atrás? Conocer el detrás de la escena de los precios me ayuda a tomar mejores decisiones. Si yo sé eso, voy a tener precaución. O, por ejemplo, en las góndolas, generalmente las marcas de precios más bajos están o muy abajo o muy arriba. Lo que está al nivel de la vista son los productos que en general son más rentables para el supermercado, que suelen ser muchos productos de más marca o que han pagado por su ubicación o que tienen precios más altos. Se paga esas ubicaciones, ¿no? Sí, se paga. Esos son acuerdos que tienen las marcas con las empresas y está todo diseñado. El layout, lo que no miremos al medio, mira abajo y mira miramos arriba. abajo, generalmente más abajo, ¿sí?
Otro consejo importante es no ir con chicos al supermercado porque Es hay uno siempre termina gastando un poco más. A mí me pasa con mis hijos, ¿sí? Cada vez que voy al Sí, supermercado con me ellos. parece que este bloque no lo auspicia un supermercado. No, no, me no, parece, no, no, me no. parece que no. ¿Existen, Ariel, entonces, los formadores de precios? ¿O a qué se le llama en la Argentina, o que te consulta mucha gente, a los formadores de precios? Formador de precio, por ahí es una palabra que está muy estigmatizada, Por como eso, por eso. demonizada. Claro. Pero formador de precio es quien puede cobrar un precio más alto que el promedio y lo puede sostener. Porque cualquiera puede decir, bueno, yo subo los precios y... Pero ¿qué pasa? Alguien lo tiene que convalidar eso después. Alguien tiene que comprar. Entonces, formador de precio, para ser un formador de precios, alguien tiene que darle a ese cliente algo que no le da el resto. Tiene que haber un diferencial. ¿Por qué? Por ejemplo, hay médicos que son referentes en su especialidad y a lo mejor no atienden por ninguna obra social, ninguna medicina prepaga, y hay gente que va y paga la consulta, que son consultas altísimas. ¿Por qué? Ese médico es un formador de precios. Puede cobrar más que el promedio, pero ¿por qué va alguien y lo paga? Porque reconoce que ese médico tiene una capacidad o tiene un valor diferente al resto. Como decíamos en la apertura, el consumidor convalida. cuando Totalmente, paga. o sea, formador de precios nadie me puede obligar a comprar. ¿Sí? En la mayoría de los mercados tengo opciones, tengo alternativas. Si alguien paga ese precio es porque evidentemente hay algo que tiene ese proveedor que el resto no tiene. Sí, con Santi damos charlas juntos, las ponemos en 100.000 pesos y nadie convalida. No sé por qué no. Sí, no convalidan, no están interesados en. Bueno, es un interesante punto también verlo de ese lado, ¿no? De la estrategia de cada uno. Hay una frase muy trillada que es famoso en marketing, más de los libros de Starbucks y eso, que te ponen el café, el commodity del café vale 0,20. Si lo haces instantáneo, en realidad vale 2 pesos. Si lo tomás en un bar, vale 25 pesos, y si lo tomás en este lugar, vale 70, porque estás comprando la experiencia. No estás en un lado compras café, en el otro preparado el café y en el otro una experiencia. ¿Cuánto de eso es verso? ¿Cuánto de eso lo instalás con una buena política de marketing? ¿O realmente la gente compra esa experiencia? No, es totalmente real y hay muchos ejemplos en un montón de sectores. Como decías, el café es un ejemplo real con, por ejemplo, lo que ha hecho Starbucks, que hoy en día tiene más de 100 locales y es claramente el café más caro del mercado. Evidentemente hay empresas que han logrado comunicar un valor especial y la gente ha convalidado ese precio. Por supuesto, va a un segmento de clientes, no es algo masivo, pero ese segmento lo convalida. La empresa que vende más teléfonos móviles en el mundo es la más cara del mercado. ¿Sí? Es Apple justamente. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que sea la marca más cara del mercado? Es la número uno. Claro. Evidentemente han comunicado un valor especial y hay gente que convalida ese precio. El año pasado en Argentina el vehículo más vendido, ¿sí?, fue una pick-up, ¿sí?, que fue la más cara del top 10 y fue la más vendida del mercado. O sea, evidentemente hay empresas que logran comunicar ese valor, logran entender qué es lo que el cliente busca, comunicarlo de una manera muy clara y pueden convalidar un precio más alto. No solamente vende más el que tiene el precio más bajo, hay que romper ese mito. Insisto entonces, lo mismo que venimos discutiendo desde el principio, porque a la larga no estoy comprando el producto en sí, sino el intangible de lo que creo que me va a dar ese producto. Por lo tanto, es difícil fijar un precio de acuerdo a lo que me costó a mí el producto, sino de lo que yo creo que ese producto me va a agregar a mí, de estatus, de no sé qué, de tecnología o de lo que fuera. Sí, o solucionarme un problema, o me ayuda a reducir riesgo, me ayuda a dormir tranquilo, comprar esa marca. ¿Sí? Entonces, esos son aspectos que las empresas líderes lo aprovechan muy bien, ¿sí? Y de algún modo le han perdido el miedo al precio. Porque un temor muy frecuente en las empresas es, uy, pero si cobro un poco más me van a dejar de comprar. Pero a veces también es la falta de confianza en lo que uno está vendiendo, porque si yo estoy convencido de que estoy ofreciendo un valor superior, que estoy resolviendo un problema que otras empresas no resuelven, entonces el precio debería reflejar ese valor. El precio también es un reflejo de la confianza que yo tengo en el valor de mi propuesta. ¿Y tiene un momento? Es decir, esto lo puedo cobrar por este momento porque es una moda y lo tengo que aprovechar y no tengo que bajar el precio porque sé que tiene una vida. ¿El precio tiene vida útil? Eso sería En algunos casos sí. Por ejemplo, el producto de tecnología está marcadísimo. Cuando es una novedad, el precio es muy alto y a medida que van surgiendo nuevas versiones o la tecnología ya no es novedad, el precio va bajando. Bueno, que ahí se crea otro mercado también, digo, hay un mercado que ya no puede comprar el iPhone 8, lo que fuere, va al 6, que ya quedó rezagado. Exactamente, esa es una manera digamos, de llegar a clientes que son más sensibles al precio, pero con las versiones anteriores, ¿sí? En indumentaria pasa lo mismo, tengo una temporada alta, tengo una liquidación, ¿sí?, tengo un remanente, es decir, que el precio de un producto va oscilando a lo largo del tiempo, más allá de que el costo no haya variado. O sea, es un ejemplo de cómo el valor va oscilando con el tiempo también. Te hago una más, Ariel. ¿Crees que la inflación y la historia de inflación que tiene la Argentina y la actual todavía
hace que perdamos la noción de que lo que realmente valen las cosas? Absolutamente. La inflación como consumidores, lo peor que nos puede pasar. Porque para yo saber si algo es caro o es barato, la única manera de saberlo es comparando. O sea, necesito una referencia. No existe un producto que sea caro o barato en términos absolutos. Y lo que hace la inflación es, me desdibuja la referencia. Yo ya no sé. Voy al supermercado, ¿sí? Salgo con el carrito lleno y ya ni me acuerdo qué precios pagué, porque cambia con tanta frecuencia que me olvido. O sea, la inflación es un gran problema para los consumidores y termina posibilitando que a veces las empresas ajusten más de lo que deberían. ¿Sí? El hecho de que la inflación comience a bajar va a ayudar mucho a tomar mejores decisiones de consumo y a evaluar mejor los precios. Tu libro nos los vamos a quedar nosotros, pero te vas en canje, te vas a que llevar... cuente mientras de qué Dale, trata contale esto. por qué los televidentes tienen que tenerlo en cuenta. Bueno, la idea del libro es explicar un poco el detrás de la escena de los precios, ¿sí? Yo digo que los argentinos hablamos mucho de precios, casi tanto como de fútbol, ¿sí? Pero bueno, porque siempre compartimos el tema de inflación, el tema de promociones. Perdón, te interrumpo ahí. ¿Discutís eso si la inflación es monetaria, es de precio, es de costo o no? Yo trato más de discutir las consecuencias, ¿sí? Listo. Eso lo dejo para los macroeconomistas, pero a mí me interesan las consecuencias sobre los consumidores y sobre las empresas. Está perfecto. Y ahí lo que tratamos de ver es cuál es el detrás de la escena de los precios, ¿sí? ¿Por qué existen las liquidaciones? ¿Cómo hacen los restaurantes para cobrarme más caro algunos platos? ¿Cuál es la clave de los supermercados chinos para vender más barato? Ver un poquito toda la trastienda de los precios, ¿sí? Que eso nos va a ayudar tanto a tomar mejores decisiones si estamos dentro de la empresa para definir precios, o si estamos del otro lado del mostrador, si somos consumidores, a hacer rendir más el dinero. Sí, está muy bien. Te ganaste un libro, evidentemente. Así que elegí uno, contanos por qué. Vamos al libro de la nata, me parece un... Todo suyo. 56 no es el precio, es la edad. Ariel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted por la invitación. Hemos aprendido, siempre un lujo tenerte aquí. ¿Cómo seguimos? Te invitamos también a que te quedes a aprender. Virgilio Gregorini va a estar con nosotros contándonos todo lo que tenés que saber sobre este genial emprendimiento, esta genial empresa que hoy es Techo. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Con una nueva visión entre todos los vecinos, estamos construyendo la capital del norte argentino. Resistencia, tu lugar. Municipio de Resistencia. Alcanza tu sueño. Anímate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Estamos como somos, el último libro de Tomás Bulat. El economista que pudo explicarle la economía a todos, revisa los mitos que nos impiden tener el país que queremos. Estamos como somos, de Tomás Bulat. Publica Sudamericana. Continuamos ahora después de esta gran nota, también como decíamos con Virgilio, sobre los precios, ¿no? Sobre cómo consumir y cómo fijar también los precios. Y ahora nos toca el segmento emprendedor, y estamos, como les prometía, con Virgilio Gregorini, que él es director ejecutivo de Techo Argentina. Virgilio, gracias por estar acá con nosotros. Por favor, un gusto, gracias a ustedes. Te presentamos con un pequeño video y empezamos la nota. Dale. En 1997, un grupo de jóvenes comenzó a trabajar por el sueño de superar la situación de pobreza en la que vivían millones de personas. Construyeron viviendas de emergencia en conjunto con las familias afectadas. Hoy, 20 años después, mantienen operación en 19 países. Para contarnos los desafíos de esta iniciativa social, hoy nos visita el inversor Virgilio Gregorini, director ejecutivo de Techo Argentina.
Bueno, Virgilio, ¿nos contás un poco, no cuándo arrancaste vos, sino cómo arrancó esta idea de techo? Dale. Interesante también porque la llamaban empresa, ¿no? Y es un nombre que está muy tirado a lo privado y un poco estigmatizado, pero empresa es emprender. ¿No es una empresa? Claro, Claro, por eso, sí. por eso, pero es una organización La social, verdad. pero sin embargo tiene que ver con Pareciera. emprender Exacto. y empresa o empresario se lleva más a lo privado, cuando en Total. realidad también puede ser un emprendedor social. Bueno, hay muchos que están creciendo bastante además. Tal cual. Bueno, hay una tendencia en el mundo ¿viste? De las empresas B Exacto. y todas las empresas Ah, sí. sociales. Bueno, Techo no lo arranco yo, claramente hoy me toca liderarlo acá en Argentina. Y arranca como eso, con un emprendimiento de un grupo de jóvenes en Chile que toma un modelo de vivienda que ya existía, o sea, el emprendedor original del prototipo de vivienda con el que escala nuestro proyecto ya existía, lo había emprendido un jesuita que él siempre cuenta que él no inventó la vivienda, sino que lo que hizo fue, miró lo que estaba pasando en los barrios populares e industrializó la vivienda. Entonces la vivienda de techo, por eso es que él dice que nadie en 60 años la ha podido mejorar y que está abierto a que alguien la mejore, pero porque es tan potente, porque la inventó la gente, eso es lo que él Claro. decía. Y este emprendimiento de techo lo que hace este grupo de jóvenes es entiende que va a construir una capilla a un pueblo en Chile, pero ve que lo que necesitaba esa comunidad era mejorar su hábitat, vivía en condiciones muy precarias. Y la innovación está en este encuentro, porque el prototipo existía, lo que no existía es esta experiencia de encuentro, ¿no? Exacto. Esta construcción van jóvenes que vivimos fuera de un asentamiento y convivimos un fin de semana construyendo a la par de los Eso se vecinos. hace ahora y se hizo en aquel entonces. Claro, ¿no? ese es el corazón de la Ese es el organización, corazón, de ahí bien. sale todo. Hoy se sigue repitiendo esa experiencia porque lamentablemente en Argentina, Latinoamérica, hay miles de familias que viven en condiciones más precarias que nuestra vivienda, que por sí es precaria, ¿no? Es una vivienda sencilla de madera, 6x3, pero tiene un impacto muy fuerte, además científicamente demostrado. Hace un año con la Universidad Católica hicimos un estudio que confirmó un montón de impactos que tiene esta sencilla vivienda. Y bueno, de ahí, de esa experiencia de encuentro y de impacto positivo que uno la vivencia, que hoy ya, como te decía, está demostrado científicamente, ¿no? La gente duerme mejor, tiene mejor relaciones interpersonales, mejor sensación de seguridad, tiene ligeros impactos en la salud, ¿no? Bueno, de ahí sale el resto de lo que es techo, porque cuando uno va a un asentamiento también se queda con sensación a poco de que la problemática de la pobreza es muy compleja, de muchas dimensiones, y apenas uno ve esa duda concreta, pero que no resuelve nada de fondo. Claro. Entonces todo el resto de lo que es hoy la organización lo van desplegando las generaciones de jóvenes que quieren ir cada vez más a fondo con la problemática y que hoy tiene mucho que ver con entenderla también y desde entenderla poder resolverla de fondo, ¿no? Y mucho tiene que ver con los precios del suelo, ¿no? Que es uno de los temas que, hablaban hace rato de Sí, precios, sí, pero sí, el sí. mercado del suelo es uno de los grandes responsables, Mira, si me lo decías antes, le preguntamos también por... que es uno de los mercados más imperfectos y más desiguales que hay, del cual se habla poco, se estudia poco, incluso los economistas en la facultad no lo estudian, al mercado del suelo, y es uno de los que genera esta desigualdad de cómo se van generando las ciudades en Latinoamérica. Y bueno, ahí nuestro emprendimiento, ¿no? que hoy está intentando darle una vuelta de innovación a este prototipo de vivienda. Acabamos de aprobar un modelo nuevo, más versátil, que permite... Contame del actual y Dale. después pasamos al... El actual es un modelo de 6x3 de madera, está hecho sobre pilotes. Los pilotes tienen una razón fundamentalmente técnica, que es separar a la familia del suelo y que O permite... sea, quedan como casas levantadas, Claro, digamos, para ponerlo... exactamente. Eso Bien. permite que también construyan en geografías muy diferentes, como la provincia de Buenos Aires o Medellín, o Caracas o Santiago de Chile. Claro. Entonces permitió meterse en un montón de lugares donde también patea para más adelante la resolución del tema legal, porque en general las familias están en barrios informales, que no significa que sí es legal, solamente que no tiene el título todavía. Entonces, para evitar líos, eso resuelve el tema, porque la vivienda es un bien mueble, entonces evita el problema y lo patea para más adelante para poder resolver rápidamente la solución de emergencia. Así la Pero llamamos. no ¿se le da un título a la persona? No, se le da un pero título. nos permite laburar en barrios donde no está resuelto el tema Perfecto. legal Ok. todavía. Claro, y que hacer muchas un veces es buen conflictivo y más la sociedad nuestra estigmatiza mucho y bueno, muchas se le llama a los ilegales o los usurpadores, cosa que es incorrecta, porque las familias habitan hace decenas de años y bajo todas las leyes de nuestro continente tendrían que tener a favor de ellos el título, sí, pero seguro. bueno, ese es todo un largo camino. Y bueno, esa es la vivienda hoy, de 6x3 de madera a 2 aguas, tiene aislante, techo de chapa, y eso tan sencillo que parece, uno lo ve afuera y es una cabañita, que no tiene módulo de baño, no tiene nada. Eso te produce este impacto que te contaba, ¿no? Que es bien fuerte. Incluso nuestra vivienda, que es, insistimos siempre que es de emergencia, tiene evaluación de impacto cuando muchas de las viviendas que hacen los estados en nuestra sociedad no hay. O sea, uno no sabe cuál es el impacto de tal barrio
que hizo el Estado en Argentina o en otro país, porque hay poco estudio de impacto. Y ustedes tienen... Nosotros tenemos de la vivienda, por eso hoy estamos, en realidad, con más fuerza, ya estamos hace rato proponiéndole a los gobiernos que se animen a hacer política pública de emergencia, que eso también es innovar, ¿no? Pensando en un Estado que se anime a innovar y que no repita lo que viene haciendo, porque el Estado argentino viene tirando fondos mal utilizados para temas de hábitat y vivienda y el tema no mejora. Entonces, claramente hay que dar una vuelta de rosca a cómo estamos encarando el tema. ¿No te da un poco de tristeza o notas un poco de ruido que el gobierno tenga que depender o que Techo sea tan grande, efectivamente? Digo, hay una problemática evidentemente gubernamental que no... Tal cual, sí. No se soluciona. La realidad que sí. También creemos mucho en el voluntariado como un activador de ciudadanía, como una instancia de participación importante para que, bueno, ciudadanos conozcamos la realidad. Yo no conocía, sabía que había pobreza, le he empezado a estudiar en el colegio, en la facultad. Otra cosa es verla, vivirla y ver esa dimensión del problema. Seguro. Entonces ahí el voluntariado tiene un aporte importante, activa mucho también, nosotros siempre decimos que complementa a la militancia partidaria, no le compite, porque en realidad activa jóvenes que por ahí no saben qué hacer y a partir de ir a recorrer los barrios y ver la realidad de su país, decimos, che, acá hay que hacer algo más de fondo y uno entiende también al Estado como un lugar de resolución de fondo de las cosas, pero uno empieza a entenderse como Estado y ya no es el gobierno y nosotros, sino el Estado, Sí, y no sentirse parte de ese Estado como sociedad todos. civil, ¿no? Exacto, Tal cual. Exacto. Y ahora me contabas de las nuevas casas, ¿qué es lo que van a estar cambiando? Bueno, después de este estudio de impacto que hicimos en Argentina, habíamos hecho uno a nivel regional, empezamos a dar posibilidades y de años de conversar con las familias de posibilidades de mejora, ¿no? Y una de las cosas que salía Hasta ahora es el primer cambio desde que empezaron. Sí, hubo intentos en otras partes, en otros países. Brasil intentó hacer un modelo que fue exitoso porque necesitaba que fuera más pequeño, porque no entraba esta vivienda pequeña 6x3, en muchas favelas no entra en los terrenos. Mirá. Entonces Techo había hecho una adaptación, la había hecho más pequeña, pero no había habido esto que decía el Panderrest, que es el jesuita que alimentó, dice, nadie la pudo mejorar en 60 años, así que estamos ante ese desafío. Y a partir de toda esta información que nos decían los vecinos, los usuarios, ¿no? En esto de diseño a partir del usuario, nos decían que la veían un poco rígida la vivienda cuando ellos querían avanzar en su trayectoria residencial, porque lo que uno ve en los barrios es familias que avanzan y mejoran su hábitat. Los barrios van siendo construidos lentamente por los vecinos de los barrios y nuestra vivienda entra en un pedazo de su proceso, ¿no? Por ahí arranca en la tierra con unos materiales muy precarios, aparece nuestra vivienda y después el vecino ahorra, consigue un laburo mejor y la quiere mejorar, quiere ampliarla. Y nuestra vivienda es un poco rígida en ese sentido, ¿no? El hecho que sea dos aguas, mismo el material, la estructura portante es el panel, entonces sacan el panel y se le cae la casa, entonces en realidad no pueden sacarlo. Entonces armamos un equipo de rediseño y empezamos lentamente a probar con algunas para que respete algunas restricciones de la vivienda, que sea fácil, modular, construir en 2 días, construirle con voluntarios, que no se vaya más de un 20% del costo, porque si no ya dejaba de ser de emergencia. Bueno, y eso fue 2 años de desarrollo. El año pasado empezamos a pilotar 2 modelos y ahora uno que le llamamos de pilares y vigas, es el que las imágenes que van a poder ver en pantalla. Ese lo que tiene de cambio es que va a permitir que la familia, primero, es más flexible, puede cambiar el material, arranca de madera, pero después quiere ponerle chapa o quiere ponerle... Y puede hacerlo. Puede hacerlo. Puede ampliarla porque son módulos, son como cubos y es de techo un agua, entonces permite que la familia la haga crecer como también quiera y le parezca, entonces puede diseñar una forma, puede ampliarla y después también puede cambiar la pared incluso hasta por material, porque las propias columnas son las que son parecidas como el encofrado de hormigón, entonces la familia después puede poner una columna de hormigón y edifica para arriba, ¿no? Entonces... ¿Tiene alguna vida útil la casa que hoy están haciendo? Digamos, ¿tiene algún tiempo estimativo de uso y demás o no? O sea, no se ha mantenido... La madera es un material de construcción, en la construcción también de la ciudad formal, todo depende del mantenimiento que le hagas, pero hay casas que hoy tienen más de 10 años y que están ahí paraditas súper bien. ¿Están en todas las... ¿Dónde se manejan? Estamos en 10 provincias, en Neuquén, Río Negro, después estamos acá en Buenos Aires, en casi todo el conurbano, en Rosario, en Córdoba, Río Cuarto, en Salta, Tucumán, en Resistencia y Corrientes y en Posada, Llobera. Y después hacemos trabajos en diferentes lugares donde nos convoca la emergencia y por ahí un actor Eso te iba a local. preguntar, ¿cómo hicieron para elegir esos lugares o por qué se fue? Hay 3 variables que nosotros buscamos. Una es que haya extrema necesidad habitacional, que lamentablemente en Argentina hay en casi todo el país, incluso en ciudades pequeñas o intermedias. Después tiene que haber una gran acumulación de jóvenes, generalmente donde hay centros universitarios hay muchos jóvenes, Claro. digamos que es lo que tracciona nuestra organización. Entonces el joven, y más el que estudia, suele tener
más tiempo que lo dedica al voluntariado. Y la tercera es que haya recursos locales. Techo es una organización que cree profundamente en que lo sustentable de la solución es involucrar a los actores locales, tanto sea al ciudadano que es socio y aporta mensualmente una pequeña donación, o la empresa local. Nosotros traccionamos sobre la propia sociedad. Entonces, Corrientes la abrimos con fondos de correntinos, Rosario también. Eso genera un camino mucho más sustentable porque no es el fondo extranjero, internacional o de Buenos Aires que viene, sino que es el propio ciudadano local. Bueno, y la construcción también es con ellos, ¿o no? Exactamente, la construcción es con ellos. ¿Qué cambiaría para vos o tu forma de verlo que la construcción fuera individual de alguien, como vos decís, que viene de afuera, alguien un voluntario que no conocen, a construir con ellos tu propia vivienda? Y porque lo fundamental es esta experiencia de encuentro social que te comentaba, ¿no? Lo que uno conoce rompe prejuicios de los dos lados, porque en estas ciudades partidas que tenemos hay prejuicios, ¿no? Del que habita en situación de pobreza un asentamiento tiene prejuicios para el que no, y los que no, a la inversa. Entonces ahí se genera una situación de encuentro, ¿no? Pasan los días y uno termina casi amigo de esa familia, se genera un vínculo muchas veces de afecto que continúa con el tiempo, y eso también va saneando, aparte de la solución concreta de vivienda, genera un vínculo y va saneando un poco esta partida sociedad que tenemos, ¿no? Donde cada uno está acostumbrado a pensar solo en sí mismo. Total. Y no un poco más allá. ¿Me contás cómo lo esquematizan durante el año? Un año de techo, digamos. ¿Cuántas construcciones se hacen? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos voluntarios necesitan? Tiene una lógica bastante, en ese sentido, empresarial de la mirada clásica. Muchos hemos llevado las herramientas que aprendimos en la universidad, entonces tenemos una planificación anual bien ordenada, que también tiene una planificación, arranca de una planificación estratégica global a 10 años y una de cada país a 5, y de ahí anualmente empezamos a preguntarle a las comunidades, o sea, hay un diagnóstico, un levantamiento de información de los barrios en los que estamos, y esa es como nuestra estimación de la demanda, y con eso, y con diferentes prioridades y restricciones de equipo y de recursos que consigamos, armamos un presupuesto y unas metas. Y varios programas, los que son repetibles, como la vivienda de emergencia, se planifican. Entonces hay fines de semana donde se construye en cada uno de los territorios. No sé, Buenos Aires construye tal fecha, tal otra, y así cada uno de las sedes. Y los programas que son más permanentes, los de oficio, los de microcréditos, los de emprendedores, eso se planifica y se abre anualmente. Eso igual requiere menos recursos en dinero, pero también se planifican aperturas, entonces por ahí Buenos Aires planifica abrir 10 cursos de oficios y según la necesidad de los barrios se van abriendo espacios de oficios en esos diferentes lugares. ¿Cuánto es el tiempo en el que construye una casa? ¿Son 2 días? 2 días. Construcción? Sí. ¿Y quién dirige esa construcción? Digamos, porque yo voy ahora y no tengo idea cómo empezar, por ejemplo. Mira, si vos vas y te anotás, llegás y está bastante organizadito todo. Casi todo el equipo que gestiona la construcción es voluntario. Hay roles desde jefe de la construcción, jefe de escuela, o jefa de escuela, que son las personas que coordinan el lugar donde te quedás. Y después tenés, por cada una de las viviendas hay una cuadrilla, y hay jefes de cuadrilla que son los que saben armar técnicamente la vivienda y gestionar la experiencia social, ¿no? Porque la vivienda la puedes armar en un día. Se hacen 2 días porque va despacito, para tener una estancia de encuentro, se come con la familia, se charla. Todo eso lo van guiando unas personas. Y esos voluntarios que van a pedir, ponerle vos vas la próxima construcción, vivís esa experiencia, la siguiente te invitamos a que te animes a agarrar un rol por ahí, a que seas jefe de cuadrilla o que lideres la escuela o que manejes la logística del barrio, y entonces se van... ¿Vuelven a ir los voluntarios? Sí, todo el equipo fijo es personas que participaron, incluso referentes comunitarios, ¿no? El vecino que primero es el que recibe ese apoyo ese fin de semana, después se convierte en voluntario, jefe de cuadrilla, viaja a otra provincia, entonces empieza a generar este vínculo de sentirse parte de una organización también. Bueno, vos empezaste como voluntario también. Sí, exactamente. En el año 2008. 2008. ¿Y los otros programas también empezaron desde un principio, como me contabas? Esto me hablabas de microcréditos. No, eso arranca después, en realidad de esta experiencia de construcción y esta sensación a poco empiezan a surgir, bueno, ¿qué pasa así? Y de conversar con los vecinos, bueno, ¿qué hacemos? Y estaría bueno un espacio para los chicos porque no hay de apoyo escolar, o la verdad que estaría bueno capacitarnos. Empezaron a escuchar a los vecinos qué problemáticas más tenían en ese... Y de ahí surgieron estas propuestas que hoy estamos monitoreando para ver si o la escalamos o porque no somos buenos, mejor traer a otra organización o al propio Estado. Lo que también buscamos hacer es conectar con capacidades que ya ofrecen. Por ejemplo, en oficios hay un montón de programas de gobierno que da capacitación en oficios, entonces estamos explorando cómo hacer de conectores para ese primer nivel donde el vecino por ahí le queda lejos irse a un curso en la mitad de la ciudad, arranca uno en
en la sede comunal del barrio, y después, a partir de que se entusiasma, que gana en confianza, que dice, che, quiero aprender más de plomería, ahora el siguiente nivel lo hace con un título habilitante y demás en otro lugar, ¿no? Virgilio, ¿y hoy cómo se están financiando? ¿Cómo se financia? El Techo se financia con fondos privados. Digo, no es que hay un borde para lo público, sí para financiar la organización. Sí podemos hacer proyectos, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto de cloacas en Salta y lo financia Nación y provincia, pero no se financia la organización. Ese es un borde que hemos establecido para mantener esta independencia en donde trabajamos con los gobiernos, pero si no nos gusta lo que hacen, nos toca molestarlos, pincharlos, decirle que... Seguro. Entonces los fondos son privados, en la mayoría son individuos que con su aporte mensual, hoy la mitad de los fondos en Argentina son de socios, y la otra mitad está entre empresas que van a construir, que financian 2 viviendas por cada una que van a construir. Con la misma lógica de la que ustedes, digamos. Exactamente, van con los empleados a construir, y la otra parte de eventos como la colecta o como la cena que hicimos la semana pasada, eso aplica a nuestro fondo. Virgilio, ¿dónde pueden conocer un poquito más de ustedes? Bueno, en techo.org/Argentina, ahí pueden conocer un poco lo que hacemos a nivel global, también en Argentina, y el lo que quiera se anima, se anota como voluntario. Lo bueno de nuestro voluntariado que uno le permite ser esporádico, puedes ir un sábado a hacer encuestas y si te gusta te enganchás, te quedás otro sábado. No requiere un compromiso largo, sí hay roles de compromiso largo, si uno quiere coordinar una mesa de trabajo, que es uno de los espacios más lindos. Pero cada uno desde su lugar puede elegir qué. Claro, y uno puede hacer un voluntariado esporádico y ahí se va entusiasmando, y por ahí hay gente que empieza por Techo y después dice, no, la verdad que quiero ir a militar al partido de mi ciudad, y ahí van, o van a la parroquia o a otras organizaciones, ¿no? El tema es participar y construir la ciudad que queremos entre todos. Virgilio, muchísimas gracias por acompañarnos. Espectacular todo lo que tienen, todo lo que han hecho y todo lo que tienen por delante. Obviamente cuentan con todo nuestro equipo para lo que necesiten de aquí en adelante. Claudio, vamos cerrando el programa. Gracias, Santi. Te espero precisamente para eso, para cerrar el programa. Espero que les haya gustado el contenido del programa de hoy. Desde mi punto de vista, el aporte, lo que teníamos planificado con Santi al principio, con el equipo Bulat, es esto, es entender que vivimos en una sociedad que la formamos nosotros y muchas de las cosas que pasen van a depender cómo nos comportamos nosotros en sociedad. A la hora de fijación de precios, conocer la estrategia del otro también está bueno para tratar de fijar la nuestra, y a la hora de colaborar socialmente, como cada uno puede hacer más por su sociedad de lo que realmente hacemos. Espectacular, la verdad. Muy buena nota muy acabas de hacer, así que gracias, muy interesante. gracias. Felicitaciones, pero no es la única nota, porque puedes hacer por radio. Vamos a estar por la radio, como siempre, por FM Millennium 106.7, de 21 a 22 los martes. Vamos a estar con el inversor bolsero, y los viernes de 22 a 24, como siempre, con Benditos 90. También nos puede leer en el puntodeequilibrio.com. Ahí todos los informes que habitualmente tocamos aquí, más otros invitados, nos ayudan a pensar no solo lo que estamos viviendo, sino lo que puede venir en el futuro. Señores, nos reencontramos de nuevo próximo sábado aquí. A las 14. Auspició este programa Banco Provincia.